Bienvenidos una vez más al programa Caminando, este programa de Popular Televisión Cantabria que quiere tomar el pulso a la diócesis de Santander, conocer la realidad, traer las experiencias, las vivencias, conocer a sus protagonistas. En esta ocasión hoy vamos a tener un programa, una entrevista con motivo de la convocatoria electoral, pero sobre todo porque vamos a celebrar Pentecostés, que es cuando celebramos el nacimiento de la Iglesia, el nuevo pueblo de Dios, y también celebramos el Día de la Acción Católica y el Apostolado y el Día del Apostolado Seglar, o la presencia del laicado en la vida pública. Para profundizar sobre la presencia de la Iglesia, del laicado en la vida pública o en la política, tenemos con nosotros a Óscar Lavín Aja, que él es director del Instituto de Teología a Distancia aquí en la diócesis de Santander, en Cantabria. Y además es conciliario de la Acción Católica aquí en Santander, de los propagandistas, y también es habitual en los encuentros, en charlas que tienen lugar en la iglesia de Santa Lucía a principios de cada mes. Él es el ponente principal. Pero también, y lo más importante, que él es el párroco de Revilla, Camargo y Escobedo. Bienvenido, Óscar. Buenas noches, bienvenido. Pues como decíamos, hoy vamos a hablar de política, sobre todo porque estamos en tiempo de Pentecostés, del nacimiento de este nuevo pueblo de Dios, y queremos preguntarte qué es la política para la Iglesia, porque es verdad que vemos que, por ejemplo, el Vaticano es un Estado que tiene un cuerpo diplomático el más importante quizás del mundo. Conocemos a cristianos, todos conocemos pues algún cristiano, algún parroquiano que está metido en política. Conocemos partidos, sindicatos que han nacido de la Iglesia o que tienen una inspiración claramente de un humanismo cristiano. Incluso vemos movimientos que están muy involucrados en la labor política. ¿Pero qué es la política para la Iglesia? Bueno, la política para la Iglesia es el ejercicio, la acción que los cristianos, junto con todos los demás ciudadanos de una ciudad, de un pueblo, de un país, buscan dos cosas: la justicia y el bien común. El bien común, que son todas las condiciones necesarias para que las personas se puedan desarrollar. Entonces esa es la actividad política, es construir, buscar, hacer una sociedad, construir una ciudad, que decían los griegos, para que haya justicia y bien común, ¿no? Entonces la Iglesia dice que en esa búsqueda, lo decía Santo Tomás ya, se ejercía la más alta de la caridad. O sea, la caridad más alta, la caridad más excelsa, la caridad mejor, podríamos decir, o más excelsa, es la caridad política. Es decir, es introducir la caridad, que es el amor con sacrificio y el amor gratuito, a fondo perdido por los demás, que estructure las decisiones y la visión de todo el ejercicio político, ¿no? Entonces, para la Iglesia la política es la búsqueda de la justicia y del bien común, y esa acción tiene que estar presidida, acompañada y orientada por la caridad. De ahí que el apostolado seglar, que ese es su día, el día de Pentecostés, día de nacimiento de la Iglesia, sea el ejercicio de la caridad política. Esa es la tarea que la Iglesia desde el Concilio Vaticano II encomendó al laicado, ¿no? Últimamente en España, bueno, en el mundo, en cada país, pues hay unos cambios de legislación que nos afectan directamente. Por otro lado, que entramos en conflicto muchas veces la Iglesia, los cristianos, pero también queremos dialogar, ¿no? O sea, hay como una especie de conflicto entre el diálogo y la búsqueda de la verdad, ¿no? Y a veces nos cuesta pues hacer frente a esa verdad, quizás por un miedo a la persecución o al qué dirán. Sí, la actividad política, yo creo que tiene, el Papa Francisco lo recuerda mucho, tiene como contexto el conflicto, ¿no? En fin, cuando uno entra en la política, entra a confrontarse con diferentes posturas de cómo hay que realizar la justicia y el bien común, y entonces ahí entramos en el diálogo y sobre todo una de las, a veces de las cosas que menos se dice es que la caridad política, el ejercicio de la caridad política
conlleva persecución, claro, conlleva, en fin, un enfrentamiento por unas convicciones, por unas verdades, por unos principios que a veces no están de moda. Eso te puede impedir el acceso dentro de los partidos a puestos de más responsabilidad a veces, en fin, que te tachen, que te arrinconen. Entonces esto, los cristianos que están en política y quieren ejercitar la caridad política, que te introduce una gran dosis de utopía y de ideal, ¿no? Pues al final pues te encuentras con la persecución, ¿no? Por eso mismo, yo supongo, Óscar, que muchas veces en los cristianos, y lo conocerás bien porque eres párroco, ¿no? Hemos dicho en Revilla, en Camargo y Escobedo, ¿no? Y conoces muy bien la realidad. A veces hay ese conflicto, hay un conflicto interno, ¿no? También, o sea, entre pues el diálogo, entre la verdad, la justicia. Sí, yo creo que el creyente tiene una lucha en su conciencia, ¿no? Porque la fe nos aporta un gran idealismo y después está la realidad, ¿no? Entonces, hay varias actitudes a veces que podemos tomar en esa lucha, ¿no? Una es el angelismo. Eres tan ideal, tan ideal, tan ideal, que dices, bueno, esto no se puede llevar a cabo. Y entonces se produce una especie de angelismo que es, el ángel es el que no toca tierra, ¿no? El que no se mancha, ¿no? Y quiere ser puro, y quiere mantener los principios puros. Entonces, pues te encierras en tus principios, en tus espacios donde estás de acuerdo con todo el mundo, en tus ideales, y se acabó. Entonces, claro, no entras en el diálogo y en la construcción, que es la actividad política, ¿no? Después está pues el pesimismo, ¿no? Es decir, está todo tan mal, tan mal, tan mal, que no hay quien haga aquí nada. Y entonces, pues otra actitud puede ser el pesimismo a veces que puede entrar, ¿no? Otra más sibilina es el bien posible, el mal menor, que al final, claro, es un poco una especie de negocio con los ideales, ¿no? Si todos los ideales no se pueden llevar a cabo, vamos a llevar los que se puedan llevar, y entonces a veces uno tiene que transitar en lo que llamamos el bien posible o el mal menor, que bueno, es una postura que tiene sus peligros, porque al final cristiano lo que yo creo que podemos aportar en la política es una fuerte utopía, un fuerte ideal, sí, que es el mensaje de Jesucristo, ¿no? Que orienta, que arrastra, que hace soñar, y que la práctica a veces la avanza más alguien que tenga mucha utopía que el que no tiene, ¿no? Y después en lo que plantea el Papa Francisco, como buen jesuita, es un discernimiento, ¿no? Es un realismo utópico, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la postura que un cristiano debe de vivir, ¿no? Un realismo utópico, ¿no? Es decir, llevar adelante los pasos que pueden hacer avanzar la utopía del reino de Dios y de la fraternidad universal. Por eso que hay una lucha, la conciencia del cristiano es una lucha entre la fe, los grandes principios, los ideales, la política, lo que es el terreno concreto, y entonces en esa lucha hay que optar por ese camino del realismo utópico y del discernimiento. Otro aspecto importante es, quizás desde el Vaticano II se han dado grandes pasos en esa apertura, pero quizás desde ese Vaticano II, estos pasos que se han estado dando, quizás también es un momento de hacer autocrítica, y quizás hay algo que todavía estamos un poco verdes en temas de ese diálogo con la política, con la caridad política. Bueno, sí, quizás podemos arrastrar como dos actitudes, a veces todavía presentes o cada vez menos presentes. Una es el clericalismo, que es la intromisión del clero en los asuntos políticos, ¿no? Eso desde el Concilio Vaticano II, pues la separación entre la Iglesia y el Estado, pues se replanteó, ¿no? Entonces el clero no debe de entrar en la concreción política. Ni a veces los seglares entran en política sin importar mucho la fe, ¿no? Se entra en política y la fe parece que va ahí como, en fin, o a escondidas o un poco en la trastienda, ¿no? Entonces yo creo que son actitudes que no llevan a realizar la caridad política. Entonces,
O hay veces que es lo contrario, que es la bandera es la política y detrás va la fe, ¿no? Claro, se va adaptando la fe a la política de un determinado. Sí, los cristianos que entran sin que la fe... Y hay muchos cristianos, ¿eh? Incluso representantes que se presentan a cargos públicos que, bueno, pues han estado en parroquias o pertenecen o tienen una fe más o menos. Entonces, ¿qué grado de acción tiene esa fe en la actividad política? Esto es lo que debemos de revisar, ¿no? Y hablamos de todo el espectro político, por si alguien piensa que no. Y en Cantabria mismo, vamos, para no irnos más lejos, ¿no? Entonces, yo creo que una de las cosas que podemos hacer dentro de la Iglesia es abrir unos espacios dentro de la Iglesia, dentro de las comunidades cristianas o las parroquias, donde podamos revisar nuestras ideas políticas con la fe. Y los que están más en la actividad política concreta de partidos, también que puedan revisar la actividad de los partidos o su actividad política dentro de su conciencia conforme a los principios de su fe, ¿no? Entonces es un espacio no para orientar la política, sino para revisar la política, planificar la actividad política y acompañar también, porque la política también deja muchas heridas y muchos sinsabores. Entonces es una especie de cuidado de los cristianos en cuanto a la revisión de la acción, en cuanto a la planificación de la acción y en cuanto a acoger las heridas que la actividad política pueda dejar. Entonces es un espacio no para determinado decir a los cristianos hoy hay que ir por aquí en política, sino para revisar su propia... Porque esto la Iglesia también no lo es para dirigir, pero hay que crear un espacio para revisar, vamos. Sí, porque es el ejercicio de la política, el laicado cristiano en la vida política es bajo su propia responsabilidad, ¿no? Hay una responsabilidad propia del ¿Eso se hace ya o habría que decir ahora a los párrocos, don José, don Luis, hay que crear aquí un espacio para los laicos? Yo creo que eso nos falta, sí. Falta hacer ese espacio, ¿eh? Pero que insisto que no es para orientar la política o para orientar a un partido o a un programa concreto, sino porque dentro de los cristianos se puede dar un pluralismo, es decir, puede haber cristianos en un partido, en otro y en otro. Sí, como hay, vamos. Exactamente. No es un pluralismo de que todo vale, es decir, de que se puede estar en cualquier parte, pero sí que hay un pluralismo, un arco de pluralismo, y entonces en la Iglesia pueden hablar cristianos que estén en diferentes partidos y puedan revisar su vida de fe y los principios de fe, es decir, cómo va la justicia, cómo va el reino de Dios, cómo va la fraternidad, cómo va el respeto a la dignidad humana, al principio de la vida, qué dificultades hay, qué pasos se pueden dar, a qué acuerdos se pueden llegar, en fin, ese espacio yo creo que nos falta en general y se podría abrir, ¿no? No es un espacio solamente para orientar al tema de partidos, hemos hablado de partidos, pero es para actividad política en general, porque es que a veces asociamos la actividad política solo a partidos y a elecciones. Sí, claro, ahí pueden ir más, porque claro, hay cristianos que votan nada más o tienen un seguimiento de la política en cuanto ciudadanos, pero también pueden entrar en esos espacios a aportar y a ver también las dificultades que tienen en su conciencia a la hora de votar o a la hora de participar. O en otro tipo de plataformas, ¿no? Sí, asociaciones, sindicatos, en fin, todo lo que es... Claro, es que la participación política es muy amplia. Es muy amplia, eso. Desde una familia, que es un ejercicio político, la creación de una familia, hasta estar en un partido, hasta estar en un ministerio, hasta ser presidente del gobierno, digamos. ¿Por qué la familia es una acción política? Bueno, porque es la creación de la célula básica de la sociedad, es decir, es hacer una pequeña ciudad en una casa, es decir, es construir un conjunto de personas en una convivencia, en una comunión, trenzar una fraternidad, una paternidad, una maternidad y una fraternidad, y se genera la célula de la sociedad. Es una célula que se une a otras células y de ahí surgen las asociaciones y de las asociaciones ya aparece el partido político como representación del cuerpo social, ¿no? Óscar, ¿qué tiene que respirar una comunidad, un municipio, donde se hace un trabajo político en mayúsculas con el pueblo? O sea, ¿qué
que hay que predominar lo que es la sociedad frente al estatismo, frente al Estado, que hay que dar valor ahí. En esos espacios que la Iglesia podemos abrir dentro de las comunidades hay varios principios de la doctrina social de la Iglesia. Uno de ellos es hacer sociedad frente a Estado o frente al estatismo. Son principios de la doctrina social de la Iglesia, que es, como quien dice, la Iglesia, o sea, que es lo que piensa la Iglesia sobre el tema político. Exactamente, desde 1891 con la Rerum Novarum la Iglesia ha ido apareciendo una serie de documentos que llamamos doctrina social de la Iglesia, que es una enseñanza que la práctica de los cristianos en política hemos ido desarrollando durante este siglo y medio en nuestro contacto con el capitalismo, con el comunismo, con el socialismo, con el liberalismo, con todas las corrientes políticas del siglo XX, ¿no? Y parte del XIX. Entonces, de esa enseñanza hemos ido sacando principios, criterios de juicio, es decir, unos criterios que nos permiten ver la realidad y unas orientaciones para la acción. Nunca acciones concretas, porque eso ya cada seglar o cada asociación tiene que ver en el terreno concreto la práctica concreta. Pero dentro de esos principios hay uno que es realizar sociedad frente al estatismo. Es decir, que para un cristiano uno de los principios de acción en la política es crear sociedad. Crear sociedad es, como decíamos antes, crear familias, crear asociaciones dentro de esas familias o asociaciones dentro de un pueblo, en los diferentes ámbitos político, económico, social, cultural. Y después ya los partidos sería ya como otra fase en la visión de la sociedad de la Iglesia, que es la representación de ese cuerpo social. Entonces la Iglesia dice, para que la dignidad humana y las personas se desarrollen, es necesario que ese cuerpo social sea fuerte, sea muy asociativo, sea muy responsable, sea muy ciudadano, sea muy participativo, tenga criterios de juicio, tenga responsabilidad, tenga libertad. Y el Estado ayudará a que esa sociedad organice lo que ella no puede, con la idea de que mañana asuma la sociedad ese papel, ¿no? Es que se llama el principio de subsidiariedad. Entonces, un cristiano tenemos que trabajar para que haya una sociedad fuerte frente a un Estado cada vez menor, es decir, cada vez necesitemos menos al Estado y que la sociedad sea más, en ese sentido, más fuerte, más solidaria. Sí, porque hablábamos el otro día con Luis Argüello, que nos hablaba del documento que había sacado la Conferencia Episcopal, pero que es, vamos, prácticamente es de su puño y letra, y que habla de una sociedad desvinculada. O sea, y que frente a esa sociedad desvinculada veo, ¿no?, que va por ahí, ¿no? Es lo que hay que plantear, una sociedad asociada y fuerte, ¿no? Claro, porque la cultura de nuestra sociedad tiene muchos elementos donde se va cultivando una serie de valores que llamamos el individualismo. Entonces, el individualismo es algo que te desvincula de los demás. Claro. O sea, se cierra al individuo autónomo, libre, entonces te desvincula, o sea, de la asociación, de la solidaridad con los demás, del juntarte para resolver problemas cotidianos. Entonces, en esa cultura individualista, crear sociedad frente a Estado significa crear una cultura solidaria, una sociabilidad mayor y más fuerte, ¿no? Entonces eso es un problema que tenemos hoy concretamente en una cultura individualista, ¿no? ¿Qué testimonios, qué experiencias nos puedes contar ya en la historia, ¿no?, que ha habido de testimonios auténticos y compromisos de cristianos en política? Bueno, pues testimonios, podríamos decir el patrón de los políticos, que es Santo Tomás Moro, que es en esa lucha de la conciencia que se da el político. Santo Tomás Moro es un testimonio de cómo los grandes principios de la fe no pueden claudicarse, ¿no? Entonces eso a Santo Tomás Moro le costó la persecución y finalmente la muerte, ¿no? Entonces eso es muy importante para un cristiano, por eso decíamos lo de la persecución, ¿no? Porque la defensa de los principios sin angelismos ni pesimismo, sino con un realismo que actúa en la realidad y que discierne, pues conlleva la persecución. Entonces Santo Tomás Moro es el testimonio de la defensa en la conciencia
de la verdad de los principios, ¿no? Después otro testimonio importante es la vida de Giorgio Lapira, que fue alcalde de Florencia en el periodo entre guerras mundiales, que es un testimonio que merece la pena conocerse, a este alcalde de Florencia que comía todos los días con los pobres de las calles y tenía un ejercicio de la actividad política muy encarnada en la realidad de su Florencia, ¿no? Entonces merece la pena este testimonio. Giorgio Lapira. Lo recomendaremos. Y aquí más cerca de la Tierruca, que bueno, más cerca de la Tierruca tenemos una experiencia muy interesante, bueno, un poco ya en el pasado, que es la SAN, Sindicatos Agrarios Montañeses, ¿no? Que fue la unión de los ganaderos ante una empresa aquí de Cantabria, que había fases del año que no recogían la leche y entonces los ganaderos dieron salida a ese problema que ellos tenían. ¿Pero qué tiene que ver con la Iglesia, la SAM? Los sindicatos agrarios montañeses fue una iniciativa de la Iglesia, de la diócesis de Santander, a través de un sacerdote, don Lauro, que inició una campaña entre todos los ganaderos y dando respuesta a ese problema, que era un problema, claro, el que no se pagase la leche durante medio año, pues eso suponía que no para que no ingresaba dinero para las familias, en fin. Entonces fue una de esas experiencias que a veces se conocen poco, pero que fue una experiencia política de respuesta del pueblo, de personas que no tenían pues influencia con el dinero, con el poder, con los grandes estratos de la sociedad, que a base de asociación, de unión y de sacrificio, pues dieron esa respuesta, de un protagonismo de la sociedad frente a un problema común que tenían, ¿no? Y esto también lo dice el Papa muchas veces, y que a veces nos cuesta, y es que los pobres, aquellos que están fuera de la influencia del dinero y el poder, los que no saben, los que no cuentan, los que no saben y están ahí, los que hay que ir a ayudarles, esos, por su propio protagonismo, por su propia acción a los problemas y visión de los problemas, que tienen como base la unión y la solidaridad, responden políticamente a sus propios problemas. Y eso es una voz que hay que escuchar y es una voz que tiene que entrar dentro del discernimiento político quizás de los técnicos, de los que llamamos políticos, de los que saben, de las universidades. Entonces, esto es un tema muy importante que el Papa pone sobre la mesa, ¿no? Que la voz de los pobres se debe incluir en el debate del discernimiento político de todos los problemas de la ciudad y de la política. Eso a veces le cuesta críticas, ¿no?, al Papa, esta postura. Bastantes críticas, sí, porque eso, hombre, obviamente pues choca con muchos intereses, ¿no? Supongo que nos recomendarás lecturas, ¿no?, para esta cuestión tan palpitante, tan importante. Y aprovechando que tenemos aquí la librería de Pastoral en la diócesis, aquí en la calle Florida, supongo que haya... 3 documentos, uno de la Conferencia Episcopal Española, de El Dios fiel mantiene su alianza, que es una especie de análisis. Ahí lo estamos viendo en pantalla, enfrente, análisis de los problemas, como decías, que hoy tocan a nuestra cultura, y que es un documento abierto para debatir en grupos o incluso personalmente, pues se puede leer y se puede comentar y compartir sobre todo las dificultades que desde el punto de vista creyente tenemos en la cultura que vivimos y que estamos viviendo, que es un cambio de época y que es también a veces, pues tiene su complejidad, ¿no? Sí. Después tenemos la Fratelli Tutti, que es la encíclica del Papa Francisco, sobre todo el capítulo 5, se llama La mejor política, ahí también hay bastante material de reflexión. Que es muy interesante porque ahí dice que una cosa es acompañar, hacer pasar a una persona mayor la carretera y otra cosa es crear un puente. Exactamente. O sea, como 2 dimensiones, son de caridad las dos, pero con 2 dimensiones claramente distintas. Sí, la caridad que podemos hacer entre las personas es pasar a alguien el río
Sí. Y la caridad política sería hacer el Los puente. puentes. Por eso decíamos que la caridad más alta, la más excelsa, se ejerce en la política, ¿no? Y por último, pues la doctrina social de la Iglesia, el compendio, de esto que comentábamos antes, de que durante siglo y medio la Iglesia ha ido recogiendo una serie de enseñanzas bajo su experiencia del trato con todas las ideologías del siglo XX, pues tenemos aquí este compendio que nos da mucho material de reflexión y de orientación. Y ya, como para terminar, yo diría que es un tema apasionante, es uno de los grandes temas cristianos, humanos, que un ser humano se puede enfrentar, y un creyente sobre todo, ¿no? Que es el ejercicio de la política, de la responsabilidad ciudadana en la construcción de la ciudad, de los problemas de la gente, porque muchos problemas solo tienen solución en la decisión y en la vida política, no solamente a nivel personal, sino que la solución más justa, más humana y más de futuro tiene la vida política. Entonces esos debates de conciencia, esas búsquedas, esas incertidumbres, esos sinsabores y muchas alegrías que también se lleva uno, de satisfacción, de la ayuda, ¿no? Pues todas esas vivencias es una vida apasionante, por lo que tiene a veces de sinsabores, pero también lo que tiene de gratificación y de hacer paz, este ¿no? servicio de en la política desde la fe. Muchas gracias, Óscar. Muchas gracias, pues nada, Óscar Lavín Aja. Gracias a vosotros. Además de, bueno, que eres conciliario de un movimiento que tiene mucha presencia pública, que es los propagandistas, ¿no? La Acción Católica. Es una de sus finalidades. De Acción Católica, pero es la Asociación Católica de Propagandistas. Y muchas gracias por venir aquí, ilustrarnos. Y vamos, te damos las gracias por tu presencia aquí y bueno, sobre este contexto electoral, pero sobre todo de Pentecostés, ¿no? que es este fin de semana. Muchas gracias a ustedes también por habernos dejado entrar en sus hogares para conocer el pulso de la diócesis de Santander, la vida y las experiencias que aquí tenemos en Cantabria. Muchas gracias y nos vemos en la próxima entrevista.